Apreciados amigos y hermanos, el pastor Luis Seguiluz con ustedes una vez más para compartir el repaso de la lección de la escuela sabática. En esta oportunidad estamos estudiando cómo interpretar la Biblia y este sábado, 18 de abril, estaremos desarrollando el tema cómo consideraban la Biblia Jesús y los apóstoles. Así que nos vamos a la palabra de Dios y vamos a analizar un poquito lo que Jesús y los apóstoles tenían en cuenta con respecto a la Biblia y a la palabra de Dios y cómo para ellos era tan importante este material que viene de lo alto. El texto para esta lección se encuentra en Mateo 4:4. Dice, Él respondió y dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Como nosotros podemos notar, esta es una declaración directa de la palabra de Dios realizada por Jesús cuando estaba siendo tentado por el diablo. Así que es importante que también nosotros tengamos presente la inmensa necesidad que tenemos como seres humanos de realizar estudios profundos de la palabra de Dios para que esté en nuestra mente y tengamos la capacidad de mencionarlo, de repetirlo y de devolverle la tentación a Satanás a través de un escrito está. Vamos a analizar lo que está pasando en nuestros días. Esta era conocida como la era postmoderna. ¿Cómo está considerando la palabra de Dios nuestra sociedad moderna? La sociedad que está embebida en una filosofía humanista, la alta crítica, el evolucionismo y tantas ideas tecnológicas que están dejando de lado la palabra de Dios. Entonces, con respecto a esta era posmoderna, ellos están reinterpretando desde una óptica de la filosofía la Biblia. O sea, están comenzando a analizarla, desmenuzarla para tratar de entenderla desde una óptica, desde una filosofía más humanista, más filosófica. Entonces, cuestiona la inspiración, cuestiona la procedencia de Dios, la autoridad divina. También comienzan a entender la Biblia como ideas para una cultura primitiva, diciendo que nosotros ya estamos en una época de avances, en una época moderna, donde la tecnología está a la orden del día y donde no podemos ceñir nuestra vida moderna con ideas que son de una etapa o de una era primitiva. También la alta crítica, los posmodernistas que analizan la Biblia, minimizan o quitan el elemento sobrenatural. O sea, piensan y consideran los milagros como mitos. Y entonces lo que ellos dicen es que hay que quitar esos mitos, hay que quitar los mitos de la Biblia. Le llaman la desmitologización de la Biblia. Y al quitar los mitos de la Biblia, entonces queda un cuento solamente de relatos históricos, porque todos los acontecimientos milagrosos han sido removidos, los han quitado porque no los aceptan. También consideran la Biblia como un libro que presenta la opinión del hombre sobre Dios y no de Dios sobre el hombre. O sea, el hombre ha creado a Dios a su imagen. Entonces la Biblia por consecuencia es irrelevante. Está el pensamiento darwiniano y la filosofía moderna prevaleciendo. El pensamiento darwiniano consiste en la evolución, que nosotros procedemos de niveles inferiores a niveles superiores, en donde hemos ido desarrollándonos con el paso del tiempo. La filosofía moderna también dice que Dios ha muerto, que nosotros hemos venido a este mundo por la casualidad. Entonces quedamos, hermanos, en que
esta etapa postmoderna está quitando a Dios de su vida. La Biblia queda solamente para nosotros, los que creemos en Dios y su palabra, no tanto para este mundo que está dejando de lado la palabra de Dios. Entonces, tenemos nosotros que ir a la Biblia para que la Biblia nos diga de cuál es su fuente de autoridad, cuál es su procedencia y cómo Jesús mismo, quien vino de acuerdo al cumplimiento profético y quien también es una persona que nació en este mundo siendo Dios, entró a formar parte de nuestra historia humana. Vamos a ver lo que hizo Jesús. ¿Qué pasó con Jesús? Jesús comenzó su ministerio después de su bautismo. El Espíritu Santo lo guió luego al desierto y allí fue tentado por Satanás. Jesús respondió a cada tentación con un escrito está. O sea que Jesús siempre se dirigió hacia la palabra de Dios. Él no actuó fuera de la palabra de Dios. Lo que él decía venía directamente de la Biblia. Su ministerio lo comenzó con un seguro fundamento, la palabra de Dios. Y lo que Jesús hizo es para nosotros una enseñanza, para que sigamos su ejemplo. Jesús mismo, siendo Dios, se hizo hombre. Hemos visto la semana pasada cómo la palabra de Dios se encarnó también. Así como Jesús se encarnó, la palabra de Dios se encarnó en lo que nosotros tenemos ahora como la Biblia. Y las tres tentaciones que tuvo que soportar Jesús, que son las más grandes y las que se presentan aquí en el libro de San Mateo capítulo 4, la primera fue con respecto al apetito. Jesús apunta hacia la palabra de vida y su fuente suprema y divina, porque el hambre físico no debe ser lo que prime en nuestra vida. Nosotros debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. La segunda tentación fue con respecto a la gloria del mundo, a tener las cosas que están en nuestro alrededor. Y buscar pues de esta manera el vivir con todos los placeres. Pero la verdadera adoración debe centrarse en Dios y no en las cosas. Y que la sumisión a su palabra es la verdadera adoración, no a las cosas materiales. Y la tercera tentación estaba relacionada con la ostentación. Y Jesús contestó también en que no se debe tentar al Señor, buscando la presunción, buscando la ostentación, porque Satanás lo que quería es que Jesús lo adore, y a quien debemos adorar es a Dios. No debemos irnos por encima de Dios. En pocas palabras, Jesús tenía la Biblia como su fuente de autoridad. Jesús guiaba su vida en base a la palabra de Dios. Y Jesús se defendía de los ataques de Satanás por medio de la palabra de Dios. Con un escrito está. Y así es como también cada uno de nosotros en esta era postmoderna debemos estar centrados en la palabra de Dios. Recordemos que cuando Jesús comenzó su ministerio, se manifestó la presencia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esta misma presencia divina estará con nosotros mientras transcurrimos en nuestra vida diaria y seremos embatidos por el Satanás y el enemigo, ¿no? Y podremos salir victoriosos con el conocimiento que tengamos de Dios y nuestra relación con Él. ¿Qué en cuanto a la ley? Jesús respetó la ley. Jesús enseñó a sus discípulos a obedecer la ley y la palabra de Dios. Porque Él dijo que aunque pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, y que Él no ha venido a abrogar la ley o los profetas, sino Él vino para cumplir. O sea, Jesucristo respetaba la ley, respetaba la palabra de Dios, vivió de acuerdo con la palabra de Dios, vivió obedeciendo y guardando los mandamientos, y nos enseñó que deberíamos también nosotros vivir una vida dependiendo de Dios y obedeciendo su palabra. Jesús acudía a ella como fuente de autoridad divina. O sea que Jesucristo tenía como sustento la palabra de Dios para todos sus quehaceres. Dice aquí, entonces respondió Jesús y les dijo, erráis
ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Mateo 22, 29. Jesús conocía la Biblia, Jesús se aferraba a ella y Jesús contestaba cualquier insinuación, cualquier tentación, cualquier cosa que venía de parte de los adversarios con un escrito está. Jesús también enseñó que no debe ser solo el conocimiento lo que nos guíe. O sea, no solamente debemos conocer la Biblia, sino debemos también practicarla. Y él en una oportunidad dijo: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. O sea, en otras palabras, no debemos ser cristianos de labios para afuera. Debemos ser cristianos que amemos a Dios, que amemos su palabra, que amemos su ley, pero que la pongamos en práctica, que la reflejemos en nuestra vida. No solamente que digamos qué es lo que se debe hacer, sino que también hagamos lo que se debe hacer. Los mandamientos de amar a Dios y amar al prójimo no son nuevos, son una ampliación de la ley más bien. Y lo vamos a mostrar un momentito más adelante. Para Jesús, la ley tenía una autoridad incuestionable. La ley era y es y será la base del gobierno de Dios. La ley de Dios es eterna y para siempre, es inmutable, o sea, no cambia. La ley de Dios presenta el carácter de Dios. Los mandamientos de Dios presentan el amor de Dios hacia su creación y nos muestra a nosotros también cómo amar a Dios y cómo amar a nuestro prójimo, porque la ley de Dios tiene dos partes, la que está relacionada con Dios y la que está relacionada con el prójimo. Vamos a verlo esto un poquito más cercano. La ley de Dios fue dada en el mismo principio. Ya cuando Moisés fue al monte Sinaí, recibió las tablas. Él las recibió en tablas de piedra, porque el ser humano se estaba olvidando de esa ley. Ahora, cuando viene Jesús, le dicen: Señor, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y él dice: amar a Dios, y este es el primer gran mandamiento, y a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Este es el segundo mandamiento. O sea, estaba diciendo que hay dos mandamientos: el amar a Dios y amar al prójimo. Algunos piensan que estos mandamientos son nuevos y reemplazan a los 10 mandamientos, pero en realidad no son nuevos. Miren ustedes, amar a Dios, aquí en Mateo 22, 37, dice: Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Pero no es que era un mandamiento nuevo. Este mandamiento ya existía desde antes. Si nosotros nos vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 6 y versículo 5, allí vamos a encontrar este mismo mandamiento, para que vean ustedes que no es nada nuevo. Deuteronomio 6:5 dice: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. O sea, el mandamiento de amar a Dios no lo estaba dando Jesús como una primicia. Estaba repitiéndolo del Antiguo Testamento para que ellos pudiesen entender que los 10 mandamientos estaban basados en el amor a Dios y también en el amor al prójimo. Miren ustedes, el Mateo 22:39 dice: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero este segundo mandamiento tiene su fundamento también en uno que está dado en el Antiguo Testamento. Allá en el libro de Levítico, capítulo 19 y versículo 18, dice la palabra de Dios: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Entonces, nosotros nos damos cuenta que los mandamientos que el Señor está mencionando aquí en Mateo son mandamientos que tienen una función muy, pero muy especial relacionado con la nueva visión que se tiene que tener de el amor a Dios y al prójimo. No como ellos lo habían tenido hasta ese momento, sino como un nuevo enfoque. El amor desde una nueva perspectiva, la perspectiva de Cristo. En Romanos capítulo 13, versículo 9,
encontramos algo interesante que dice el apóstol Pablo. 13:9 dice: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que el amor al prójimo y el amor a Dios en realidad son el resumen. Cuando Dios le dio a Moisés las tablas en 2 piedras, se le estaba dando en 2 piedras porque tenía las 2 partes. Una parte, los 4 primeros mandamientos que estaban relacionados como amar a Dios, y en la segunda tabla, que eran los otros 6 mandamientos, cómo manifestar nuestro amor al prójimo. Por eso cuando Jesús les dice, son 2 mandamientos. Uno es para Dios, otro es para el prójimo. Si yo amo a Dios, voy a respetarlo, no voy a tener dioses ajenos, no voy a tomar su nombre en vano y voy a respetar el día que Él separó. Y si yo amo a mi prójimo, voy a respetar a mis padres, no voy a quitarle la mujer de mi prójimo, ni voy a codiciar, ni voy a robar, ni voy a matar, ni voy a levantar falsos testimonios. Así que todos esos mandamientos se resumen en 2. No es que sean 2 y lo demás se dejan de lado. Jesús respetó mucho la ley, Jesús guardó la ley y Jesús nos manda que nosotros sigamos su ejemplo también. Ahora, Jesús y su relación con toda la Escritura. Miren ustedes lo que nos dice aquí en el libro de San Lucas, capítulo 24 y en los versículos 25 en adelante. Pero vamos a comenzar con el versículo 25. Lucas 24:25 dice: entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Insensatos y tardos para entender lo dicho por los profetas. O sea, Jesús estaba remitiendo al Antiguo Testamento. Jesús cuando hablaba, no hablaba de sí mismo, él hablaba basado en los libros del Antiguo Testamento, en la Torá, en los profetas, en los salmos. En el versículo 27 dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en las Escrituras lo que de él decían. Comenzando desde Moisés, se está refiriendo a los escritos de Moisés, a Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, que son aquellos libros que Moisés lo escribió y se conocen como el Pentateuco. Y luego los profetas, ¿no? Que ahí tenemos los libros proféticos menores, profetas mayores. Todos estos escritos estaban a la mano de los judíos para estudiarlo y conocerlos. Ahora, en el versículo 44 nos dice: y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Así que Jesús utiliza toda la escritura. Si nosotros comenzamos a analizar todas las escrituras, vamos a ver que durante todo el recorrido bíblico hay menciones relacionadas con Jesús, porque Jesús es el centro de la palabra de Dios. Jesús es el centro del mensaje bíblico. En el versículo 45 dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y cuando se refiere a las escrituras, se está refiriendo en plural a todas las escrituras. Mateo 28, 18 al 20, encontramos también aquí una declaración en la cual el Señor Jesús le dice a sus discípulos: por tanto, id, haced discípulo a todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando Él dice todas las cosas que os he mandado, está diciéndoles aquellas cosas que Él las tomó de la palabra de Dios, aquellas cosas que Él las prestó del Antiguo Testamento y que ahora en el Nuevo Testamento han quedado registradas para que nosotros veamos el cumplimiento de aquello que fue profetizado. Así que las enseñanzas de Jesús se basan en todas las Escrituras, y nosotros también, como estudiosos de la palabra de Dios, debemos estudiarla en su totalidad. No solamente el Nuevo Testamento o aquellos libros que nos gustan o que son más sencillos de leer, sino debemos de ir un poquito aquí, un poquito allá, renglón tras renglón,
e ir encontrando las conexiones que nos van a ayudar a entender mejor la palabra de Dios. Jesús y el origen de la historia de la Biblia. Lo que está en la Biblia, mis amigos y mis hermanos, es lo que Dios dice. O sea, los escritores bíblicos no se inventaron este relato. Ellos no vinieron a crearnos un cuento. No, ellos hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que la Biblia tiene la autoridad de Dios. Es un documento autoritativo. O sea, tiene el respaldo de Dios. Y Jesús menciona nombres específicos, lo cual es una corroboración histórica también de la realidad. Cuando Jesús menciona el Antiguo Testamento y da fe de sus escritos, lo cual ratifica su historicidad. Y ahora hay documentos arqueológicos, restos arqueológicos, ciudades que se están descubriendo cuando se van a desenterrar esos montículos, ¿no?, que le llaman sigurats o aquellos montículos que le llaman teles, ¿no? Tel, que están allí enterrados y descubren y dan evidencia de que lo que dice la Biblia es cierto. Jesús mencionó varios hechos y personajes que confirman su existencia. Por ejemplo, cuando Jesús menciona a Adán, ¿qué está queriendo decir con eso? Que él cree en Adán, que él asegura que Adán fue un personaje que vivió en la historia, y Abel también, y David, y Elías, y Noé, porque son personajes que Jesús los menciona. O sea, Jesús está diciendo, estos personajes vivieron, estos personajes son personajes históricos, y nosotros tenemos que tener esa misma convicción, que la Biblia es un relato histórico, pero también inspirado. Al mencionar el diluvio se refiere a este acto poderoso como un juicio divino, antes de la venida del Mesías. Nosotros tenemos que tener la seguridad de que lo que la Biblia nos dice es la verdad. Ahora vamos a ver los apóstoles. ¿Qué hay entre los apóstoles y la Biblia? Los escritores del Nuevo Testamento también abordan a la Biblia desde la misma forma como lo hace Jesús. El Antiguo Testamento era para ellos la palabra autoritativa de Dios. Era la palabra de Dios sin ninguna duda. Hay una relación entre la Escritura y la palabra de Dios. Las palabras de David son la palabra de Dios. David es siervo de Dios, pero lo reconoce como el Creador. Así que la Escritura, los registros que tenemos aquí con nosotros, son la palabra de Dios. La palabra de Dios se hizo carne y la tenemos como una evidencia de lo que Dios dijo, de lo que los profetas vieron. Los autores del Nuevo Testamento también confían invariablemente en el Antiguo Testamento como en la palabra de Dios. Hay 2.888 referencias específicas del Antiguo Testamento en el Nuevo. 400 veces se menciona a Isaías en el Nuevo Testamento. 370 referencias en el Nuevo Testamento vienen de los Salmos, 220 del Éxodo, para que veamos nosotros que el Nuevo Testamento es solamente un repaso de cómo se fueron cumpliendo los escritos del Antiguo Testamento. O sea, el Antiguo Testamento anunciaba la venida de Jesús y se cumplió. De hecho, el Nuevo Testamento registra el cumplimiento profético de todo lo que se dijo, y ahora el Nuevo Testamento nos da la certeza de que Cristo viene por segunda vez. Y así como se anunció que venía por primera vez, ahora se anuncia que viene por segunda vez, y tenemos que también tener la misma confianza que los apóstoles tuvieron. Jesús y la Biblia. Miren lo que dice Lutero en Alemania ya por el año 1521. Dice, a menos que me convenzan con testimonios bíblicos o con razones evidentes, porque no puedo confiar en las decisiones del Papa ni de los concilios, porque es muy evidente que ellos han caído muchas veces en el error, así como en muchas contradicciones consigo mismos. Y si no se persuade con los mismos textos que yo he citado, y si no me sujetan mi conciencia a la palabra de Dios, no puedo retractarme.
Así que Lutero reconocía que la palabra de Dios era el sustento y la única norma y regla de fe. Y si no venían a él con textos de la Biblia, no le iban a hacer cambiar su parecer. Y así como Lutero estudió y conocía la Biblia y se defendía con la misma Biblia, nosotros también tenemos que ser personas, cristianos, discípulos, que conozcamos la Biblia. Y si alguien quiere mostrarnos algo, que sea con la misma Biblia y que tengamos nosotros la capacidad de poder analizarla en su contexto. ¿Qué aplicación tiene esto para nosotros para hoy día? ¿Qué podríamos decir? ¿Por qué muchos eruditos rechazan los acontecimientos milagrosos y la creación literal en 6 días? Porque no quieren sujetarse a la Biblia, porque no quieren rendirse a los pies de Jesús, porque si reconocen esto van a tener que asumir como que es cierto y no les va a quedar pie para rechazar a Dios. Entonces, desconocer a Dios les deja en el terreno de la ignorancia y les da una excusa para no aceptar a Dios. Y eso es algo que se está también regando por todas partes y la gente está comenzando a tener esta misma forma de pensar. Mente posmoderna, mente filosófica, mente que se basa en las cosas de este mundo. ¿Qué sucede cuando la gente comienza a dudar de la inspiración de la Biblia? Entonces comienza a desconfiar de la palabra de Dios, comienza a dudar de lo que dice la Biblia, la comienza a cuestionar, no quiere obedecerla, no quiere respetarla, no quiere seguir los principios bíblicos. ¿Por qué? Porque está dudando de la inspiración de la Biblia. ¿Qué podemos hacer para preservar la integridad de la Biblia? ¿Y cómo podemos aplicarla a nuestra vida? Para preservar la integridad de la Biblia tenemos que aceptar toda la palabra de Dios como inspirada. Toda la Biblia es palabra de Dios. No podemos seleccionar los pasajes que nos convienen o aquellos que se adaptan a nuestro estilo de vida o aquellas que nos complacen en lo que queremos. No, tenemos que aceptar toda la Biblia, toda la palabra de Dios como que viene de Dios. Y entonces tenemos que aplicarla a nuestra vida porque la Biblia tiene que ser vivida. La Biblia tiene que ser encarnada en nosotros y nosotros tenemos que reflejar la palabra de Dios en nuestro diario vivir. Mi querido amigo, mi querido hermano, mi querida hermana y amiga, ¿cómo consideraban Jesús y los apóstoles de la Biblia? Como la palabra de Dios, inspirada por Dios. Ellos se dejaban llevar por la Biblia, rechazaban al enemigo con un escrito está, y la vivían a tal punto que estaban dispuestos a dar su vida por defenderla. Que el Señor nos ayude para que nosotros también conozcamos la Biblia, vivamos de acuerdo con sus principios y estemos dispuestos a defenderla, si es posible, con nuestra propia vida. Y que el Señor nos ayude para que sigamos estudiando su palabra y podamos seguir conociendo cuál es la voluntad de Dios. Bendiciones.